¿Qué pasaría si la reina más loca de la historia europea fuera en realidad víctima de la conspiración política más elaborada de todos los tiempos? Hoy vamos a desenmascarar la mentira que durante 500 años ha ocultado la verdad sobre una mujer cuyo amor se convirtió en su maldición y cuyo trono se transformó en su prisión. La historia la recuerda como Juana la Loca, la reina que arrastró el cadáver de su esposo por toda España, incapaz de aceptar su muerte. Pero, ¿y si todo lo que crees saber sobre esta historia es una mentira? ¿Y si la mujer que consideraban demente fue víctima de la conspiración política más perversa del Renacimiento? Bienvenidos al lado oscuro del poder real, donde el amor se convierte en arma y la cordura es un lujo que las mujeres poderosas no pueden permitirse. La Europa medieval era un tablero de ajedrez donde las princesas servían como peones. Y Juana de Castilla nació en 1479 para convertirse en la pieza más valiosa de ese tablero. Sus padres, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, acababan de lanzar la Inquisición española y expulsar a los judíos de España. En su mundo, dudar de la autoridad, especialmente siendo mujer, podía costarte la vida. Desde pequeña, Juana mostró una inteligencia extraordinaria. Dominó con facilidad el latín, francés y flamenco, demostró una comprensión profunda de teología y filosofía. Pero en una época donde las mujeres debían ser recipientes silenciosos para alianzas políticas, tal inteligencia era peligrosa. Sus padres no criaban hijos como individuos, sino como instrumentos de política estatal. A Juana la enseñaron a leer situaciones políticas tan cuidadosamente como textos religiosos. Cada sonrisa podía esconder una daga, y la confianza era un lujo que la realeza jamás podía permitirse. Cuando Juana tenía apenas 16 años, la enviaron a Flandes como si fuera carga preciosa. Una flota de 130 barcos y miles de cortesanos acompañaron a la futura novia. Las tormentas casi hundieron su nave, y esto fue solo el preludio de la tormenta emocional que la esperaba en la corte de Borgoña. Felipe el Hermoso hacía honor a su apodo completamente. Alto, rubio, carismático, parecía un ángel, pero tenía alma de libertino. Cuando Juana lo vio por primera vez en octubre de 1496, los testigos describieron aquello como un rayo. Su atracción fue instantánea y arrolladora. Pero Juana se enamoró desesperadamente de un hombre incapaz de corresponder tal devoción. Felipe disfrutaba de su pasión, pero la consideraba algo que se le debía, no un regalo. Continuó con sus numerosos romances como si los votos matrimoniales hubieran sido simples palabras para diplomáticos. La corte de Borgoña debería haber sido el lugar perfecto para alguien de la inteligencia y educación de Juana. Rápidamente aprendió holandés, se adaptó a las costumbres flamencas, impresionando a los cortesanos con su ingenio y perspicacia política. Pero su obvia devoción a Felipe y el sufrimiento cada vez más visible por sus infidelidades comenzaron a marcarla como emocionalmente excesiva en un mundo que valoraba el cálculo cruel sobre todo. Felipe fue cruel incluso para los estándares de la época. Coqueteaba abiertamente con amantes, las llevaba a funciones cortesanas y no intentaba ocultar sus conquistas de su esposa. Cuando Juana protestaba o mostraba celos, él desestimaba sus preocupaciones como desvaríos histéricos de una mujer demasiado emocional. La pareja tuvo 6 hijos, pero cada embarazo solo acercaba temporalmente a Felipe a su esposa. Estos periodos de relativa armonía solo intensificaban el dolor de las traiciones posteriores. El amor de Juana por su esposo se estaba convirtiendo en obsesión, pero era una obsesión nacida del afecto genuino que era sistemáticamente privado de alimento y manipulado. Durante estos primeros años de matrimonio, informes inquietantes sobre el comportamiento de Juana comenzaron a filtrarse hacia España. Se decía que era temperamental, celosa y propensa a arrebatos emocionales. Comportamiento perfectamente comprensible dadas sus circunstancias, pero interpretado a través del prisma de las creencias contemporáneas sobre la histeria femenina. Lo más insidioso de la situación de Juana era que cada una de sus reacciones a la crueldad de Felipe era cuidadosamente documentada por espías y cortesanos. Sus lágrimas se registraban como evidencia de inestabilidad. Su ira como prueba de temperamento ingobernable.
sus intentos de confrontar a las amantes de Felipe como demostraciones de locura. El punto de inflexión llegó a través de una serie de muertes que nadie pudo prever. Su hermano Juan murió en 1497, su hermana Isabel en 1498 y el pequeño hijo de Isabel, Miguel, en 1500. Súbitamente, Juana se encontró heredera del trono más poderoso de Europa. Lo que debería haber sido su mayor triunfo se convirtió en el comienzo de su destrucción. Con la herencia de Juana vino un cambio fundamental en cómo quienes la rodeaban veían su estado emocional. Ya no era simplemente una esposa problemática, ahora era una reina potencial cuya estabilidad determinaría el destino de millones. La actitud de Felipe hacia su esposa cambió dramáticamente cuando se dio cuenta de que heredaría la corona española. El hombre que había tratado sus necesidades emocionales con desprecio súbitamente se interesó intensamente en su futuro político. Pero su interés no estaba en apoyar su reinado, sino en controlarlo. Fernando de Aragón observaba estos desarrollos con creciente alarma. Había pasado décadas construyendo el poder español y no tenía intención de permitir que pasara a manos de su yerno flamenco. Se preparó el escenario para una lucha de poder que usaría el estado emocional de Juana como su arma principal. Las maniobras políticas alrededor de la herencia de Juana se volvieron cada vez más sofisticadas y despiadadas. Tanto su padre como su esposo comenzaron a recopilar evidencia de su supuesta inestabilidad. Cada arrebato emocional, cada momento de angustia era documentado. Estaban construyendo casos paralelos de por qué era inadecuada para gobernar. En 1502, Juana y Felipe viajaron a España para que las cortes la reconocieran formalmente como heredera al trono. El viaje debería haber sido un triunfo, pero se convirtió en una exhibición pública de su supuesta locura. Cuando mostró emoción al separarse de Felipe, se vio como prueba de que era demasiado dependiente para gobernar. Lo más insidioso de este periodo fue cómo la genuina inteligencia y perspicacia política de Juana fueron sistemáticamente ignoradas o reinterpretadas como evidencia de locura. Cuando demostró conocimiento de situaciones diplomáticas complejas, se dijo que su comprensión era superficial. La muerte de Isabel de Castilla en noviembre de 1504 precipitó una crisis que determinaría el destino de Juana. Como heredera de Isabel, debería haber asumido inmediatamente el trono de Castilla. Pero Fernando se movió rápidamente para establecerse como regente, alegando que el estado mental de su hija la hacía incapaz de gobernar. Las manipulaciones legales y políticas que siguieron a la muerte de Isabel revelaron toda la extensión de la conspiración contra Juana. Fernando presentó testigos de la inestabilidad de su hija. Los partidarios de Felipe difundieron historias sobre su comportamiento errático. Se prepararon documentos que formalizarían su remoción del poder. A principios de 1506, Felipe y Juana finalmente regresaron a España para reclamar el trono de Castilla. Para este punto, Felipe la estaba tratando abiertamente como una marioneta cuyos hilos él manejaría. La muerte súbita de Felipe el Hermoso el 25 de septiembre de 1506 cambió todo y nada en la historia trágica de Juana. El hombre que había sido tanto su mayor amor como su torturador más destructivo se había ido, dejándola libre para gobernar pero emocionalmente destrozada por el dolor. Los relatos contemporáneos de la reacción de Juana a la muerte de Felipe varían dramáticamente según la fuente. Pero todos coinciden en que su dolor fue abrumador y profundo. Se negó a dejar su lecho durante días, habló al cadáver como si estuviera vivo, e insistió en que solo estaba durmiendo y pronto despertaría. La decisión de viajar con el cuerpo de Felipe desde Burgos hasta Granada se convirtió en la base de la leyenda de Juana la Loca. El viaje tomó meses con frecuentes paradas y Juana insistió en mantener vigilias nocturnas junto al ataúd. Para sus enemigos, esto proporcionó evidencia perfecta de su completo colapso mental. El viaje con el cuerpo de Felipe fue cuidadosamente documentado por observadores que habían sido instruidos para registrar evidencia de la locura de Juana. Sus conversaciones con el cuerpo muerto fueron reportadas en detalle. Su negativa a permitir que otras mujeres se acercaran al ataúd se interpretó como locura celosa.
Pero ocultos dentro de los aspectos más sensacionales de este periodo había momentos que revelaban la capacidad continua de Juana para el pensamiento racional. Tomó decisiones sobre los arreglos funerarios que demostraron su conocimiento del protocolo cortesano. Manejó asuntos financieros y mantuvo correspondencia sobre asuntos políticos. El destino final de esta procesión trágica no fue Granada, sino Tordesillas, un pequeño pueblo donde Juana sería confinada por el resto de su vida. La excusa era que necesitaba tiempo para recuperarse de su dolor. Pero la realidad era que su padre había decidido que nunca se le permitiría gobernar. Las condiciones del confinamiento de Juana en Tordesillas fueron diseñadas para quebrar su espíritu mientras mantenían la ficción de que estaba siendo cuidada, no encarcelada. Tenía una casa y sirvientes, pero cada persona a su alrededor era un espía. Durante los primeros años de su encarcelamiento, Juana hizo numerosos intentos de afirmar su autoridad y reclamar su trono. Escribió cartas a nobles por toda España, recordándoles su juramento de lealtad a ella como su reina legítima. Pero estos intentos perfectamente razonables de ejercer su derecho fueron tratados como evidencia adicional de su estado delirante. El aspecto más desgarrador del confinamiento de Juana fue cómo sus captores usaron sus sentimientos maternales en su contra. Sus hijos menores podían visitarla ocasionalmente, pero estas reuniones eran cuidadosamente controladas. Sus hijos mayores, particularmente su hijo Carlos, fueron vueltos contra ella a través de una campaña sistemática. A medida que pasaron los años, las condiciones del encarcelamiento de Juana se volvieron cada vez más duras. Su personal doméstico fue reducido, sus movimientos fueron más restringidos, y fue sometida a presión psicológica diseñada para hacerla genuinamente inestable. La ironía era cruel, el mismo tratamiento diseñado para justificar su confinamiento estaba creando el deterioro mental que sus captores afirmaban que ya existía. Los informes de los pocos observadores independientes que pudieron ver a Juana durante este periodo pintan un cuadro que contradice la narrativa oficial de su locura. Embajadores extranjeros notaron su inteligencia y dignidad. Figuras religiosas comentaron sobre su conocimiento teológico. Incluso algunos de sus guardias expresaron dudas sobre su supuesta demencia. El paisaje político de Europa cambió dramáticamente durante el encarcelamiento de Juana, pero ella permaneció atrapada en las mismas pequeñas habitaciones. Su hijo Carlos se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El oro español de las Américas fluyó por Europa. Todo en nombre de una reina a quien se le negaba incluso la libertad de caminar por sus propios jardines sin permiso. El impacto psicológico de décadas de encarcelamiento comenzó a afectar el comportamiento de Juana, creando una profecía cruel que se cumple a sí misma. Años de aislamiento, manipulación y abuso psicológico comenzaron a producir los mismos síntomas que habían sido falsamente atribuidos a ella desde el principio. La muerte de Juana de Castilla el 12 de abril de 1555 a los 75 años terminó uno de los encarcelamientos más largos e injustos en la historia europea. Había pasado 46 años en confinamiento, más de la mitad de su vida, por el crimen de heredar un trono que hombres más poderosos querían controlar. Incluso en la muerte, a Juana se le negó la dignidad. Su funeral fue un asunto modesto a pesar de su estatus como reina legítima. La mujer cuyo nombre había aparecido en innumerables documentos reales fue enterrada con menos ceremonia que muchos nobles menores. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Juana no vieron una reevaluación significativa de su tratamiento o su capacidad para gobernar. La narrativa de su locura se había arraigado tanto en la conciencia política europea que cuestionarla habría planteado preguntas incómodas sobre la legitimidad de todo el sistema de gobierno de los Habsburgo. Pero historiadores y observadores contemporáneos habían dejado suficiente evidencia contradictoria para eventualmente permitir una comprensión más matizada de la historia de Juana. Cartas, informes diplomáticos y relatos de testigos que habían sido suprimidos o ignorados durante su vida comenzaron a surgir. La erudición moderna ha revelado hasta qué punto la historia de Juana fue moldeada por las necesidades políticas de los hombres a su alrededor en lugar de evaluaciones objetivas de su estado mental.
El concepto de histeria femenina que se usó para justificar su tratamiento ha sido expuesto como una herramienta de control patriarcal. El caso de Juana de Castilla sirve como un recordatorio poderoso de cómo el poder político puede corromper incluso las relaciones más íntimas y cómo la etiqueta de locura ha sido usada a lo largo de la historia para silenciar a mujeres inconvenientes. Quizás lo más trágico es que el destino de Juana demuestra cómo el amor mismo puede ser usado como arma contra mujeres que se atreven a sentir demasiado profundamente en un mundo que demanda restricción emocional. Su pasión por Felipe, que debería haber sido vista como evidencia de su capacidad para la devoción, fue retorcida en prueba de su inestabilidad. Al final, Juana de Castilla fue destruida no por la locura, sino por la locura de un mundo que no podía tolerar a una mujer con poder y pasión simultáneamente. Fue víctima de una conspiración tan exitosa que continuó definiendo su reputación durante siglos después de su muerte. La reina que supuestamente durmió con un cadáver era en realidad una mujer que amó tan profundamente que ni siquiera la muerte pudo cortar inmediatamente sus lazos emocionales. La mujer loca de la leyenda fue en realidad víctima de uno de los asesinatos de carácter más calculados y exitosos de la historia. Juana de Castilla merece ser recordada no como la loca, sino como una mujer que pagó el precio más alto por el crimen de ser poderosa y humana al mismo tiempo en una era que exigía que las mujeres no fueran ninguna de las dos. Su legado nos desafía a cuestionar las historias que aceptamos sobre mujeres poderosas a lo largo de la historia y a reconocer cuán fácilmente las emociones genuinas pueden ser rebautizadas como locura cuando sirve a propósitos políticos. En un mundo que aún lucha con el concepto de autoridad femenina y autenticidad emocional, la historia de Juana sigue siendo dolorosamente relevante. Un espejo oscuro que refleja nuestra propia capacidad para la crueldad sistemática disfrazada de preocupación. Si esta historia te hizo reconsiderar lo que sabías sobre la historia, dale me gusta. Y si quieres conocer más secretos oscuros de las cortes reales, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenmascarando las mentiras que nos ha contado la historia.